Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. El tiempo en que la puerta se abre una vez más. Parte 1. Fumu, esta es la autoridad del rayo. Loquillian, cuya batalla mortal contra el príncipe negro Alec continuó. El campione de la velocidad de Dios cambió en un ataque de relámpago e intentó una tacleada muchas veces. Loquillian lo evadía escapándose con la técnica de pasos y observaba la oportunidad de contraatacar todo este tiempo. Pero, como se esperaba del noble joven de la velocidad de Dios, no mostró una sola apertura, ni siquiera contra Loquillian, que se jactaba de una hazaña marcial sin rival bajo el cielo. Se convirtió en un rayo que voló alrededor del campo de batalla en todas direcciones libremente y siguió atacando. Ella, quien debía estar en la cumbre del arte marcial, fue forzada a ser defensiva unilateralmente. Sin embargo, también había algo que obtuvo desde esa situación. Fufu. Loquillian sonrió. Ella estaba en medio del escape con la técnica de pasos que había repetido por más de 200 veces. Obtuvo una inspiración que fue desencadenada por la ofensiva del príncipe negro que fue demasiado sorprendente. Esta sonrisa se filtró por eso. Incluso más variación añadiendo a mi palma divina y formando un nuevo movimiento especial. Es decir que este es el nacimiento de un nuevo tesoro inestimable, si la gente del círculo marcial lo supiera, seguramente serían golpeados con alegría. ¡Qué evento auspicioso! Ella ya había visto a través de la velocidad de Dios del enemigo usando el arte del ojo de la mente. Ahora el príncipe negro que se convirtió en un rayo estaba dando vueltas al lado izquierdo de Loquillian. Comenzó su ataque desde esa posición. Se convirtió en el parpadeo de un rayo y asaltó. Hasta ahora lo deslumbró con la técnica de pasos y siguió esquivando con seriedad. Pero, Loquillian finalmente desató sus 12 palmas divinas del fénix volador. Con su cuerpo todavía mirando hacia adelante, su palma izquierda golpeó el aire vacío en su flanco izquierdo. Al mismo tiempo, su palma derecha golpeó el aire vacío en su flanco derecho. Era la técnica de variación de sus 12 palmas divinas del fénix volador. Y entonces, el cuerpo y los brazos de Loquillian emitieron relámpagos. El ataque de palma que estaba cubierto de rayos se convirtió en un contador perfecto y golpeó al príncipe Alec a prisa. ¿Qué? El príncipe negro Alec fue enviado volando hacia atrás desde el golpe de palma. Había transformado todo su cuerpo de carne en un rayo. No había manera de que una mano humana golpeara tal cosa. Sin embargo, a pesar de eso, la palma izquierda de Loquillian logró eso. Fue en el momento en que captó un nuevo movimiento especial. El asalto continuaba hacia Alec, cuyo movimiento se detuvo mientras todavía estaba en forma de relámpago. El fundador de la secta Luao estaba desatando el movimiento especial del arte de palma continuamente. Mis 12 palmas divinas del fénix volador, déjame mostrártela toda a ti. Primero fue una técnica de empuje con un golpe de palma en el centro. Un rayo fue emitido por el cuerpo y el brazo de Loquillian esta vez también. Alec fue golpeado directamente con esto, a pesar de que su cuerpo todavía estaba en un estado de rayo. El dolor y el impacto lo golpearon y él gimió, cuja. La técnica de palma de rayo continuó más allá. La mano se alzó y arrancó la cara y los ojos con las yemas de los dedos. 5 dedos estaban hermosamente alineados, que atravesaban las partes vitales del corazón, justo en el centro del pecho. La corona de la cabeza se abrió con la mano de la espada descendiendo desde arriba. Una vez, el fundador de la secta se agachó y de allí empujó diagonalmente arriba con todo su cuerpo detrás de su golpe de palma, golpeando la mandíbula y la ingle del enemigo, y así sucesivamente. 12 movimientos especiales, estas eran las 12 palmas divinas del fénix volador. Además, los rayos salían del cuerpo entero de Loquillian cada vez que actuaba. Después de haber sido regado con ataques de palma de rayo de principio a fin, el maestro de la velocidad de Dios se derrumbó en el suelo. Cuando se dio cuenta, la transformación de Alec ya había sido liberada. Su cuerpo entero, el cuerpo de carne estaba picado por todas partes, su corazón también estaba sintiendo el dolor palpitante. Era como si el propio Alec fuera regado por un ataque relámpago. Fundador de la secta Luao. ¿Qué cosa en el mundo fue ahora? Fufu. Yo lo nombraría 12 palmas divinas, lapso de 100.000 rayos.
Ella sonrió lindamente mientras que miraba hacia abajo al príncipe negro colapsado. Su apariencia era verdaderamente exhibida con la majestad de un gobernante. El fundador de la secta sobrenatural habló de buen humor. El rayo que refiné usando magia, se desata fuera junto con la fuerza formidable de las 12 palmas divinas. Si el príncipe negro Dono se transformó en un rayo, entonces solo necesitaba colocar la misma cosa en mi palma. Eso fue lo que noté. Una confrontación contra el compañero asesino de dioses. La exaltación de tal acontecimiento hizo que la doncella, Loquillian, mostrara una sonrisa encantadora. En contraste, Alexander Gascoigne escupió de mal humor. Un ojo por ojo, no es así, solo qué tipo de lógica es hacer frente a un ataque de rayos con un ataque de rayos. Si recuerdo correctamente la magia de rayo o algo de la magia de China, es la brujería contra los espíritus malignos. La transformación de rayo del príncipe negro Alec era débil contra todos los desafíos mágicos. Era un punto débil al que también antes se dirigía la antepasada divina Guinevere. Loquillian lo vio por instinto. Allí libró inmediatamente la combinación del arte marcial con la magia para someter al mal y derrotar a los demonios, e hirió a su oponente rufián. El fenómeno debía ser interpretado de esa manera. Alec maldijo. Si el oponente fuera ese idiota de Italia, entonces podría pasar por esto sin conocer este tipo de experiencia. No te preocupes. Esa persona también debe seguir después de ti pronto. Loquillian saltó alto. Bailó en el cielo como un ave fénix. Ella estaba usando la magia de vuelo. Ese fue el movimiento preliminar para reproducir la caza del pájaro mágico. Descendería hacia la presa de abajo, la atraparía con las garras, la picaría con el pico, y la desgarraría hasta la muerte. Alec chasqueó la lengua mientras miraba al fundador de la secta que subía al cielo. Trató de activar la velocidad de Dios, pero no pudo hacerlo. Su corazón seguía palpitando dolorosamente. Tal vez sería incapaz de usar la autoridad de relámpago oscuro hasta que se sacudiera el daño de esas 12 palmas divinas, lapso de 100.000 rayos. Entonces, escuchen, hijas de la noche interminable, hijas de la tierra y la sombra. El fundador de la secta Luao empezaba a zambullirse hacia el murmullo de Alec. Su forma se convirtió en una hermosa forma de patada voladora que haría que alguien tragara saliva, cargando directamente contra él. En el momento en que Alec fulminó al maestro de un movimiento mortal que caía del cielo hacia él, o sombra del conde Bifrons. La voz de John Pluton Smith llegó desde alguna parte. El aire flotó alrededor de Alec. El paisaje se balanceaba como una niebla de calor, borroso como un espejismo. Todas las sombras se volvieron vagas. Esta es una mezquina interferencia. Acepta con gratitud, príncipe negro. ¿Cómo pensé eres tú? La voz de Smith le susurró al oído. Alec hizo un rápido juicio inmediatamente, dejó de resistirse al extraño fenómeno. Casi al mismo tiempo, la patada del fundador de la secta Luao asaltó. Pero, el golpe seguro de muerte pasó a través del cuerpo de Alec. El hermoso experto voló hasta más de 10 metros antes de aterrizar con gracia en el suelo. Estás escondiendo un truco realmente interesante. El fundador de la secta sobrenatural se giró en su dirección y murmuró así. Ella estaba mirando con deleite al hombre que apareció junto a Alec sin que nadie lo notara. Es Miss algo. Sin embargo, yo no estaba realmente ocultándolo. Bueno, es una autoridad que no se puede usar realmente en sucesión, así que es verdad que no estaba dispuesto a usarla. El asesino de dioses enmascarado envuelto en ropa negra. John Pluto Smith estaba de pie junto a Alec. Llegué a tiempo. Pero lo importante es que lo hice a tiempo, príncipe negro Dono. Te lo agradeceré por el momento. No era una situación realmente desesperada, pero está el hecho de que en este momento era en realidad un poco. Sin embargo, tal como él pensaba, este hombre enmascarado siempre estaba tratando de hacer su entrada dramáticamente. Alec habló con tanta convicción. Como siempre en cada punto de inflexión eres extrañamente un hombre amable. Cuando fui a Los Ángeles también te estabas metiendo demasiado, esta vez también hacia Kusanagi Godou. Deberías pensar honestamente así sobre eso. La máscara de Smith se sacudió desde su risita. Yo sostengo buena voluntad hacia ustedes dos. Por eso me estoy metiendo así. Buena respuesta. Me hizo querer creerlo un poco. Si solo lo dijeras sin ese traje de broma. Después de responder con ligero sarcasmo hacia la frívola charla que se burlaba de la gente, Alec preguntó. Por cierto, sobre el truco oculto de ahora mismo, ¿cuántas veces más se puede usar? No puedo usarlo sin esperar 4 a 15 minutos que pasen. La autoridad que fue nombrada, Engendros informa, por la princesa que ambos conocemos, no se puede usar en sucesión al mismo objetivo. Ya veo. Alec asintió con la cabeza. En resumen,
Era una autoridad que hacía que la forma y la figura del objetivo fueran vagas. Si se usara en una pared o puerta, entonces sería posible deslizarse a través de ella e infiltrarse en su interior. La elusividad que este asesino de dioses enmascarado muestra a veces, este era el secreto detrás de ello. Similar con el Gran Laberinto de Alec, también sentía que podría aplicarse a un rango realmente vasto. Pensándolo bien, Bifrons era el nombre de un demonio mayor. Era uno de los 72 demonios que servían al legendario rey mago Salomón. Fue hecho para manifestarse en este mundo como un monstruo sin forma. Controlaba el cadáver y la ilusión, y también se decía que poseía un misterioso conocimiento a partir de la astrología. En lugar de violencia directa, este demonio se especializaba en el arte de los espíritus sombríos y deslumbrantes. Entonces, tomaré mi guardia por adelantado. Alec miró de nuevo hacia el poderoso enemigo, Loquillian. A pesar de que su lado fue agregado con el santo patrón de los ángeles, la belleza que era incomparable bajo el cielo solo sonrió en deleite antes de hacer una postura tranquila. Combatir el mal con el mal, devolver la sangre fresca con sangre fresca, tocar el cuerno que señala la venganza. Sepa que la sangre de la madre asesinada no puede ser recompensada más que en la muerte. Vaya, Loquillian abrió los ojos con asombro y la sonrisa en sus labios se hizo más grande. Junto con las palabras de poder, las tres diosas de la venganza, Megaera, Tisipone y Alecto se manifestaron a la izquierda, derecha y arriba de Alec. Originalmente, podían ser convocadas a cambio de meditar durante un cierto periodo. Pero, la sangre y el dolor de Alec también podrían convertirse en el cebo para convocar a las tres Seringes. Usar este tipo de forma informal de convocatoria hace imposible ocultarlo como una trampa, así que es como tener un defecto en el cristal. Justo después de que murmuró, el antiguo templo de estilo griego, de pie a poca distancia, retumbó con un estruendoso rugido. Al mismo tiempo, Salvatore Doni se desplomaba en el suelo. De Hanstal Boban finalmente había entrado en el alcance de la espada y el brazo de plata por fin lo golpeó. Pero, en ese momento, el veterano de muchas batallas, el viejo marqués manejó tanto poder como pudo y se encontró con el ataque. Sin embargo, sus ojos esmeralda malignos iluminaron el movimiento de Doni. Dejó caer el máximo rayo del cielo que incluso podría quemar al acero en cenizas para enterrar a Doni. Transformó su cuerpo en un lobo gris y saltó a un lado con agilidad bestial y se escapó hasta una distancia donde la punta de la espada mágica no podía alcanzar. Como resultado, el campione de la espada fue golpeado por un rayo y se derrumbó hacia adelante. Después de que Boban, que se convirtió en un lobo demonio, se aseguró de eso con sus propios ojos, volvió calmadamente a la forma humana. Como yo pensaba, tú eres un idiota. El más veterano y brutal rey demonio se burló suavemente. Si ves a tu enemigo llegando a un rango donde la espada puede alcanzar, saltarás para cortarle en dos, no importa qué. Si sé que vas a venir así, entonces puedo hacer la preparación adecuada. Él fue capaz de interceptar con tres autoridades porque Doni se movió exactamente como el concluso de antemano. Sí. Si en ese tiempo no hubiera pretendido cortar al enemigo en dos con un solo golpe, entonces ese hombre ya no sería Salvatore Doni. Sabiendo que Boban puso una trampa. Esta fue una victoria que estaba de acuerdo con su predicción. Sin embargo, pronto frunció el ceño. En el hombro izquierdo del rey lobo Boban, el empalme de conexión del brazo tenía un rasguño tenue apareciendo allí. Era solo un poco, pero estaba sangrando, una pequeña mancha se extendía por su abrigo negro. Y entonces, el tonto que cayó ante él susurró. No, no. Dicen que la determinación de un idiota romperá incluso las rocas. Doni apuñaló su katana en el suelo, y usándola como reemplazo de caña, se levantó con titubeos. El cuerpo del rey de la espada estaba protegido por la protección divina del acero, y soportó incluso el relámpago de Boban. Por lo menos, quedó ileso en la superficie. Bueno, su movimiento era bastante lento quizás debido a los daños que el núcleo de su cuerpo recibió. Boban dio un paso adelante para dar el golpe final a tal Doni. Pero, el movimiento del rey lobo demonio se detuvo allí. La pequeña herida en su hombro izquierdo fue repentinamente dolorosa. Era como si un taladro lo estuviera arrancando en un movimiento abrasador. Boban recuperó los sentidos y concentró su mente y su poder mágico en la herida de su hombro izquierdo, con el fin de expulsar la autoridad, el poder de la espada mágica de su cuerpo. ¡Ah, qué desafortunado! Si mi hoja hubiera cavado un poco más profundo, hubiera sido capaz de desgarrar el cuerpo o cortarlo en dos, aunque... Doni murmuró con los ojos oscuros del espadachín mágico. La katana debió ser eludida usando su transformación en lobo, pero le alcanzó ligeramente. Iluminado de eso, Boban miró al campione de la espada.
Así que superaste mis expectativas, Salvatore Doni. Si puedo confesar, es porque me pillaron en una trampa similar hace un tiempo. Como es de esperar, no me pillarán por completo la segunda vez. Doni sonrió ampliamente. Allí no había nada de su habitual insensatez. La ofensiva y defensa que terminaron en compartir el dolor entre sí era la prueba de que él y el enemigo eran iguales. Flotó una sonrisa torcida porque sentía alegría por eso. Y entonces, el mismo tipo de sonrisa también estaba surgiendo en los labios de Boban. Los dos iban a seguir luchando poniendo todo su poder en la línea. Fue en ese momento. El antiguo templo de estilo griego que estaba justo al lado de ellos retumbaba, go-go-go-go-go-go-n, con un rugido de trueno. ¿Qué? Ese es el sirviente de la señora Aisa. El templo de estilo griego antiguo, la parte de la superficie de la mansión de Plutarco, su techo se rompió y un gigante acorazado salió. Mientras que tenía un cuerpo gigante de 10 metros impares en total, pero su cuerpo desde la cintura hacia abajo era humo negro. Era muy corto y grueso, toda su cara estaba oculta por un casco que parecía un cubo. Salvatore Doni lo presenció hace unos meses en el campo de batalla de la antigua Germania. Era el demonio armado, con apariencia humorística. Parte 2. Despierta, alma de acero. Muestra la desesperanza de la espada al mundo, murmuró solemnemente Aisa. Esas eran palabras mágicas, llamando al demonio armado, para ordenar que ofreciera el poder que tenía para ella y para el pueblo. Pueblo. Esta autoridad parecía llamarse asesino Jabberwock. Sin el apasionado apoyo de la gente, era absolutamente imposible de usar. Godot murmuró con un pequeño volumen. Pero en el caso de Aisa-san, algo como el apoyo de la gente es algo que se puede recoger fácilmente. Si ella deseaba usar su poder de encanto, él estaba junto con la señora Aisa en el pasaje subterráneo antes mencionado. Estaban justo al lado de la escalera que conectaba a la superficie. Y luego convocó al demonio armado, como un heraldo, delante de ellos en el nivel superior dentro del templo. Se le ordenó derrotar al enemigo si había alguna emboscada en espera allí. Ese demonio con el cuerpo muy corto y robusto construido estaba realmente clasificado como grande. Su altura era de más de 10 metros, incluso desde su cabeza hasta su peso. Un cuerpo tan grande fue llamado al interior, por eso su cabeza se estrelló en la azotea del templo y pasó a través, destruyendo el lugar. Por cierto, los pilares de estilo Doria también se desmoronaban uno tras otro. Vamos, Kusanagi-san, le dijo la señora Aisa. No sé cuánto voy a poder hacer, pero, Oni-sama y One-sama, y los otros asesinos de dioses, para detener su alboroto, apretó fuertemente el puño y declaró la reina de la cueva misteriosa. Haré todo lo que pueda. Ambos subieron la escalera y salieron a la superficie. El antiguo templo de estilo griego que estaba aquí era originalmente un edificio con solo pilares sin ninguna pared. Además de eso, el demonio armado, que los precedió sacudió numerosos pilares. Por lo que la vista se hizo realmente clara sin ningún tipo de obstrucción. El cuerpo muy grueso y robusto del demonio estaba revestido de armadura, mientras que su cuerpo inferior era humo negro. Por supuesto que no estaba en el suelo con piernas, sino flotando ligeramente en el aire. Estaba armado con una larga y espesa espada y un escudo de acero. La señora Aisa miraba fijamente a su sirviente. Mi poder también se recuperó gracias a todos, e incluso pude llamar a este niño aquí. Mucha gente me está dando su apoyo. Juro que responderé a los sentimientos de todos sin falta. Fue un discurso apasionado y conmovedor. Sin embargo, frente a la señora Aisa, cuyo interruptor de motivación estaba completamente activado, Godot no tenía palabras. Porque no abrir la boca de este modo le impedía decir alguna réplica innecesaria. Incluso ahora las dos manos de la señora Aisa hacían una postura de oración delante de su pecho y ella comenzó a orar con seriedad. He viajado por innumerables países y periodos hasta ahora. Cada vez que me convertí en amiga de mucha gente, recibí ayuda de ellos. Por favor, déjenme hacer un deseo a todos por solo una vez más. La fuerza que reside en el corazón y el cuerpo de todos, deseo que toda la compartan conmigo. No importa cuánta distancia y tiempo nos separen, seguramente es posible. Eso es lo profundo que es el vínculo entre nosotros. La oración de la señora no era algo que se ofrecía a Dios ni al mundo. Era algo que estaba destinado a los seres humanos. Además se dirigía hacia todas las personas en número que llegaron a varias decenas de miles hasta varios cientos de miles de personas, que había encantado a lo largo de su tiempo de viaje hasta ahora. Fue una hazaña increíble que solo fue posible porque ella no estaba en ninguna otra parte sino en la mansión de Plutarco. Este era un punto único que estaba conectado con cada edad y cada lugar. Por eso,
La oración ferviente de la reina Aísa llegó a todas las personas que una vez fueron sus cooperadores y sacudió sus almas y emociones, convirtiéndose en la fuerza principal del milagro. Godot lo oyó en este momento. Desde lejos, varias voces pequeñas ciertamente alcanzaron. Santa Aísa, Santa Aísa, Santa Aísa, Santa Aísa, Aísa Samá, Aísa Samá, Aísa Samá, Aísa Samá, Aísa Samá, Aísa, 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 Aísa. Aunque esas voces fueran pequeñas, gritaban gritando que no terminaría para siempre. Muchas gracias a todos. El cuerpo de la señora Aísa emitió una luz dorada. Era el resplandor del poder mágico. El poder mágico que el creyente ofrecía cruzó a través del tiempo y alcanzó hasta la reina en esta mansión de Plutarco. La señora Aísa lo repitió varias veces desde entonces. Por el bien de recuperar el poder mágico que selló la técnica de Loquilian. No, por el bien de imponer impuestos, de poder mágico de cada era en la cantidad que sería el poder mágico sellado. Y entonces, Godot susurró en secreto. Tal vez esto significa que la influencia de Aísa-san, o más bien su poder de gobierno es absurdamente fuerte a pesar de que ella perdió su poder mágico. A pesar de que no están en el mismo periodo, pero si ella puede hacer que su voz llegue a ellos, entonces todo el mundo escuchará su solicitud basada en su vieja amistad. Desde un vistazo, era una escena en movimiento. Pero, en su opinión, debe ser visto como un aterrador poder demoníaco de maldición y control en su lugar. Godot sintió una presencia mientras se la sintió con serenidad. Inmediatamente había un lobo de color gris con un marco enorme que no era inferior a un toro feroz que corría hacia allí. El lobo inmediatamente se convirtió en el viejo campione que miraba fríamente a la señora Aísa. Así que recuperaste tu poder. Oh Nisama. Como era de esperar, al que le debo temer es la bruja Aísa. Estoy completamente perdido de lo que tengo que hacer contigo. El marqués Boban señaló con el dedo índice a la señora. Asterisco, Gouen. El relámpago cayó del cielo junto con un rugido tumultuoso, hacia la cabeza de la mujer que fue señalada por el rey lobo de Sturmundran. ¡Ya! El que salvó a la dueña del grito fue el demonio que le sirvió. ¡Boa! Un rugido que sonaba como el chirrido de acero estalló fuera de la abertura del casco del cubo mientras que el demonio armado empujó la punta de su espada larga hacia el cielo. El trueno que fue llamado por la autoridad de Sturmundran cayó hacia esta espada. Era como un pararrayos. El marqués Boban le dirigió una mirada antes de reír en tono burlón. ¡Qué heroico! Pero me atrevo a decir que es una devoción inútil. La seriedad de Boban no es tan indulgente que pueda ser detenida por un sirviente de ese nivel. El relámpago cayó sucesivamente desde la nube de truenos. Asterisco Gouen. 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 Asterisco. El objetivo era, por supuesto, el demonio armado. Un vendaval también soplaba violentamente con fuerte aullido e incluso la lluvia se agregaba a su golpe desde el costado. El demonio armado fue golpeado muchas veces por un rayo dentro de él que causó que estuviera completamente aturdido. No tenía pies por lo que estaba flotando en el aire, pero perdió su estabilidad y fue asombroso. El humo blanco empezaba a salir desde las juntas por toda su armadura. Y entonces, el marqués miraba con firmeza al verdadero enemigo incluso mientras abrumaba al demonio. Ese era Aísa y Kusanagi Godot. No era tan ingenuo para que mostrara una apertura solo por cuidar de los pequeños montones. Su equipo no podía quedarse atrás. Aísa-san. En el momento en que los ojos de Godot se encontraron con los Esmeralda malvados, inmediatamente gritó. Los amigos de Aísa-san en ese lado, la gente que te da su ayuda, llámalos a ellos. Pídeles que me den su apoyo también. Sí, sí. No tenía ningún margen de maniobra para enseñarle el significado de hacer tal solicitud. Pero, aún así, la señora Aísa hizo una postura de oración una vez más, y oró, haciendo el pedido de Godot de llegar y ser escuchado. Por eso, podría usar esto. Recogiendo el corazón de los sirvientes que sirven a la reina Aísa a través del tiempo, Godot cantó. Oh guardián de los justos, los invito y les ofrezco sacrificios. Aquellos que otorgan la victoria y la gracia, haré justicia, por favor, concédanme el camino y la luz correctos. El noveno avatar de Beretragna, la cabra, podría ser utilizado por primera vez cuando la gente deseaba asistir a la batalla de Kusanagi Godot. Era un avatar que manipulaba el rayo y también el corazón de la gente. Luz de los justos, entrega el juicio al mal. En respuesta a las palabras de poder de Godot, la nube de trueno encima zumbó. Gouen. El trueno que atormentaba continuamente al demonio armado, hasta ahora,
cayó hacia el marqués Boban, quien debía ser su amo. Reconoció a Kusanagi Godou como su nuevo amo. ¡Oh! El viejo rey demonio finalmente recibió un contraataque, sin embargo, su expresión se iluminó. Seguramente eso era una alegría al recordar su feroz batalla antes. Junio del año pasado, los dos campeones desplegaron una dura batalla relámpago en Tokio en la temporada de lluvias. Cucucucu. Ha pasado mucho tiempo desde que sentí ese poder tuyo. Tú también, como siempre, actúas como un pararrayos. Godou frunció el ceño ante la forma del marqués, que rió entre dientes. Debió ser golpeado. Golpeado con un rayo definitivamente. Sin embargo, el cuerpo de Dehanstal Boban solo se quemó ligeramente. El trueno que debió asar hasta los huesos se debilitó hasta apenas si lo soportó. Era un método de defensa único para el experto de este camino. Godou también lo presenció antes en Tokio. Pero Kusanagi Godou había cambiado mucho desde entonces. Godou dio un paso adelante para su revancha mientras gritaba: yo y ese tipo armado se enfrentarán al viejo Boban. Aisa-san, abre el corredor de hadas una vez más. Pero, realmente no hay ningún significado en usar eso. Está bien. Haré algo sobre el pequeño detalle. Aisa-san no necesita pensar en las consecuencias, hazlo rápido como siempre. Sí. La guerra civil de Reyes Demonios estaba pasando rápidamente a un nuevo estado. Kusanagi Godou estaba reteniendo a Dehanstal Boban, mientras que el príncipe negro Alec-Yon Pluto Smith estaba reteniendo al fundador de la secta Luao. En medio de esos enfrentamientos, la señora Aisa finalmente dejó que su poder entrara en erupción. Parte 3. Con el fin de llevarnos a mucho más allá, oh benditos niños de hadas, por favor muestren las obras de la maravilla aquí ahora mismo. La asesina de dioses, la reina Aisa, cantó las palabras de poder con voz fuerte. Como resultado, dentro del antiguo templo de estilo griego, una enorme puerta se manifestó. O tal vez debería ser llamado como ruptura. El espacio fue rasgado verticalmente y un espacio con la radiación de las estrellas se estaba extendiendo dentro de él. Incluso un palacio espléndido o un gigante con la misma altura podría entrar fácilmente con espacio de sobra. Eso era lo grande que era la grieta. En realidad no era algo que pudiera caber en el interior. Pero, los pilares y la azotea del templo ya estaban destrozados, así que no había ningún problema gracias a eso. Así empieza. Susurró la diosa Atena. Estaba flotando en el cielo por encima del campo de batalla, donde 7 dioses se reunían y vigilaban el proceso del acontecimiento. Sin embargo, aunque alguien levantara la vista al cielo desde el suelo, no se darían cuenta de su existencia. Eso era porque ella estaba tomando posición a una altura que incluso los pájaros no podían volar. Ella estaba tomando distancia para evitar el chapoteo de la guerra civil de Reyes Demonios. Si era con los ojos de Dios, incluso desde esta altura era suficiente para asumir la situación. No solo Atena, 11 reyes de hadas también estaban allí. Rey de los genios Alzaitán, princesa Salomé, tirano del viento del norte Bóreas, rey herrero Alberich, rey de la tormenta de arena Simón, gran sabio Renú, rey de la lluvia sagrada, rey fantasma, los niños de la flor come ogro Suepin. Naumda y Suepinida, bruja Kikimora. El objetivo de los reyes de hadas era solo uno: enviar a 6 de los 7 dioses recolectados en la superficie al otro lado del tiempo. Para decir mis sentimientos honestos, el rey enano negro Alberich susurró. Aunque su estatura era casi igual con un niño de 5 años de edad, era un anciano de pelo blanco y barba blanca. Esos estúpidos asesinos de dioses, estoy pensando en enviarlos a una tierra vacía donde no haya agua ni aire ni luz. Para que esos montones mueran por la muerte de un perro por completo. Solo pensar eso es inútil. La que respondió apática fue la bella princesa Salomé. Hasta el final, el corredor de la bruja es para viajar. No debe ser útil para ser destinado a consignar al olvido la molestia. En efecto, lo que podemos hacer es añadir un truco para cambiar el destino al que se está transmitiendo en el mejor de los casos. El rey de la raza de los genios Alzaitán habló seriamente. Lo siguiente es que desesperadamente empujemos nuestra mente para que los lugares en los que esos 6 vayan a la deriva estén completamente dispersos unos de otros. Ciertamente. Si esos montones se reúnen en un solo lugar, no resultará en nada bueno. Está demostrado exactamente ahora debajo de nosotros. El rey del viento del norte Bóreas sopló hacia afuera palabras de preocupación junto con un vendaval. Atena habló después de terminar de escuchar esos intercambios. Entonces, todos. Vamos a empezar. Ella era una recién llegada, y su cuerpo debilitado tampoco podía ser dicho como sano. Pero, la opinión de Atena como la diosa de la sabiduría y la anticipación de su poderosa autoridad acudieron a esta reunión. Sí. Tampoco sabemos cuánto tiempo nuestra joya pueda aguantar dentro del corredor de esa bruja. Comencemos antes de que todo se rompa. El enano negro Alberich y la princesa Salomé también asintieron. Así, los reyes de hadas y la diosa Atena comenzaron a cantar las palabras de poder juntos. Estas personas deben embarcarse en un viaje, aquí y ahora. Supera la ley del cielo, rompe la ley de la tierra, desecha la ley del viento y pisotea la ley del agua.
Oh imbéciles desagradables, hijos ilegítimos de Epimetheus. No hay protección divina de Dios por encima de sus cabezas. Tampoco hay compasión. Deben luchar, sufrir y vagar en el país de las dificultades sin la muerte ni la inmortalidad. Muy por debajo del corredor de hadas se estaba manifestando. El rey demonio John Pluto Smith había dejado 11 joyas confiadas a él de los reyes de hadas profundamente dentro de él. Esas joyas eran el cristal endurecido de la sangre y las lágrimas de los reyes de hadas, una parte de su cuerpo. Si el expropietario enfocaba su mente, la joya se convertiría en el recipiente, donde el poder del rey de las hadas moraba, y ejercería una influencia espiritual en aquel terrible corredor. Si era la intervención desde el interior, entonces debería ser eficaz. Después de todo, incluso los asesinos de dioses podrían ser fácilmente afectados si una técnica se aplicara dentro de su cuerpo a través de la administración oral. El viento soplaba fuertemente hacia la grieta en el espacio. El viento atrapó a todos los seres vivos y no los soltó, fue una tormenta mágica. La gente que se volviera cautiva sería llevada a la grieta espacial, el corredor de hadas, con una fuerza tremenda. Godot se sorprendió. Esta cosa ayer fue increíble, pero esta vez también es tan fuerte. La fuerza absorbente que probó ayer por la noche en Okutama fue intensa. Después de todo, incluso llevó con fuerza a Numan y los otros, los dioses del acero en ella. Ahora este corredor de hadas estaba tratando de tragar a los campeones con la misma fuerza que antes. Naturalmente, la primera víctima que sufrió el daño sería la gente cercana. La señora Aisa que creó el pasillo. El marqués Boban que luchaba contra un ataque de rayos contra Kusanagi Godot. Oh. El marqués Boban aulló mientras gritaba la señora Aisa. Ambos fueron atrapados por la tormenta mágica y succionados en la grieta espacial. Ayer por la noche en Okutama, había una distancia de varios kilómetros entre la superficie donde estaban las víctimas y el corredor de hadas. Pero hoy no había mucha distancia, así que ni siquiera tenían tiempo para resistirse. Kusanagi-san. Juro que haré algo por el resto. Cuando Aisa-san llegue al otro lado, por favor, piensa en cómo volver aquí. Sus ojos se encontraron con la señora Aisa justo antes de que fuera tragada por su propio corredor. Diferente de la mujer cuyo cuerpo estaba volando con un asterisco voz. Godot se quedó en su lugar. Estaba impresionado por el viento de absorción, pero eso era todo. Cerca de 500 esferas de luz, las espadas de las palabras de hechizo estaban flotando alrededor de Godot. Era un milagro que vino del poder de cortar el poder de la reina de casadas Niamel que protegía su cuerpo. Sin embargo, la cabeza de Godot palpitaba dolorosamente con intensidad, parecía que su cabeza se partiría. Era el efecto secundario de él usando 2 de los avatares de Beretragna al mismo tiempo. Todavía estaba usando la cabra mientras usaba al guerrero. Estaba en preparación para después de esto. ¡Bah! Donnie. Godot gritó viendo que el joven rubio era tirado. Salvatore Donnie no flotaba en el aire. Estaba agazapado en el suelo. Pero, aún así, no podía soportar y fue arrastrado. Varios cientos de pequeñas letras rúnicas bailaban alrededor del cuerpo de Donnie. Era la protección divina del acero. Al convertir su cuerpo en acero, su peso corporal se multiplicó notablemente. Debido a eso antes hubo un momento en el que no podía flotar en el agua y se hundió hasta que golpeó el fondo. Aumentó su peso a varias docenas de toneladas, varios cientos de toneladas y se opuso a la fuerza absorbente del corredor. Sin embargo su esfuerzo terminó en vano y fue llevado hasta delante de Godot así. Godot. Buen tiempo, ayúdame aquí. Lo tengo. En realidad, era un hombre peligroso que debería ser abandonado de inmediato. Pero, Godot consintió debido a la razón. La espada de las palabras de hechizo, las esferas de luces que selló el poder de Niam se numeraban en varios cientos. Envió a la mitad al lugar de Donnie y las hizo proteger al campeone italiano. La absorción se detuvo finalmente y Donnie se detuvo de ser arrastrado. Salvatore Donnie levantó bruscamente la parte superior de su cuerpo. Y luego se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y dejó escapar un largo suspiro. Oh hombre. Justo como pensé lo que cualquier persona debería tener es un amigo, un socio de alianza fiable. Donnie rió tontamente. Sin embargo, incluso cuando en tal situación él no soltó su katana. Eso debía ser dicho como el valor verdadero del campeone de la espada. ¿Quién es tu amigo? Godot se quejó ante el hombre que vendió la amistad a bajo precio. La distancia entre los dos era de menos de 5 metros. Donnie accidentalmente pasaba por delante de los ojos de Godot. Si no te hubiera ayudado, esto es de lo que estamos hablando. Ibas a usar eso tuyo, ¿no es así? Ese poder del dios loco cuyo nombre es sí. La autoridad de Dionisio. Donnie sonrió ampliamente. Aunque era un dios del alcohol y de una buena cosecha, era también un dios del ritual secreto que gobernaba la locura. El dios loco Dionisio. Él era un dueño de la autoridad que hacía que todo el poder divino y el poder mágico se volviera loco, el que fue usurpado por Salvatore Donnie. Seguramente el corredor de hadas comenzaría un alboroto inesperado si se usara ahora. Sí. En realidad yo estaba pensando, quizás es hora de usarlo pronto. Así como pensaba.
No hay manera de que te deje arruinar esta preparación duramente ganada. Nuestra alianza es para que tú y yo ganemos hasta el final, voy a cumplir adecuadamente con eso. Godot habló mientras miraba a Donnie, quien respondía con indiferencia. No arruines eso para mí. Ja ja ja. Si es así, déjame esto. El autoproclamado amigo prometió frívolamente. Godot secretamente pensó mientras soportaba el doloroso latido en su cabeza. Que tal como se esperaba fue la acción correcta mantener a la cabra, incluso si tenía que pagar con este intenso dolor. Todavía no sabía si todavía habría más situaciones inesperadas sucediendo. Lo que quedaba era decidir dónde usar esa carta de triunfo. Como se esperaba, el poder latente de la señora Aisa no es algo semicurado. Este viento, no parece que se asiente por ahora. Justo como Donnie comentó, el viento absorbente todavía estaba en una fuerza tremenda. Y luego, hubo otros 3 conocidos que volaron hasta aquí. Nee-san. Como pensé, tú también estás conectado a esto. Incluso el humano trascendental Loquillian no pudo resistir este viento. Incluso mientras estaba siendo succionada por la grieta espacial, la belleza sin igual miraba fijamente a su hermanito. Tu hermana mayor regresará de inmediato. En ese momento voy a tener un enfrentamiento contigo también. Chao. Ve a darte una vuelta XD. Loquillian fue tragada en el corredor con su atmósfera imponente que no se rompía en absoluto. Tal vez eso fue debido a su orgullo como gobernante del mundo marcial, y también como una hermana mayor. Es Miss Gascoigne. Solo digamos que esto es solo una despedida temporal. Nos vemos de nuevo, amigo. Sobre el asunto de tratar con las secuelas, dile a Iseman tal como te dije antes. Además, no habrá ningún problema en absoluto para mí, incluso si no puedo volver a reunirme contigo de nuevo, pero, de todos modos, muestra tu cara cuando regrese aquí. John Pluto Smith y Alexander Gascoigne. El asesino de Dios enmascarado y el príncipe negro estaban realmente compuestos. Incluso si su destino era un territorio desconocido, todavía sobrevivirían y encontrarían la manera de volver sin falta. Justo como lo habían hecho muchas veces hasta ahora. Tenían tanta voluntad y convicción. Esto también debía ser llamado como la mentalidad que era distintiva de un asesino de dioses. De todos modos, los 2 jóvenes campeones también fueron absorbidos por el corredor. Godot murmuró. El viento se está debilitando. La fuerza de absorción del corredor era obviamente baja en comparación con el comienzo. Parecía que sería mejor quitar al guerrero pronto y dejar de usar avatares dobles. Los restantes campeones que no pudieron ser tragados eran 2. La guerra civil de reyes demonios extremadamente caótica entraría en la última batalla así. Si no. Parte 4. Este corredor es diferente del usual. Loquillian gritó con asombro. El corredor de hadas que la señora Aisa creó. Dentro había un espacio oscuro que era como el universo con decenas de miles de estrellas brillantes. El viento absorbente seguía creciendo, ahogándola cada vez más en el corredor. Sin embargo, Loquillian fue optimista al principio cuando fue sorprendida. Si se llevaba al pasado con esto, entonces ella solo realizaría un viaje en el tiempo y volvería hasta el momento actual, pensó. Si ella fuera enviada volando hasta algún lugar en el reino de los muertos, entonces sería aún más simple. Ella podía transferirse repetidamente y volver a la ubicación original. Ella tenía una conexión larga con la señora Aisa incluso si era reacio de su parte. Durante ese tiempo ella había experimentado similares viajes forzados como estas 2 veces. Pero ahora su instinto de espíritu de Daogu le gritaba. El destino al que el corredor de este momento está conectado no es la tierra de este mundo. No entendía dónde. Pero el espíritu de Loquillian sentía profundamente que sería una tierra en la que no podría volver a casa con toda la sabiduría y el poder que poseía. El mayor fundador de la secta bajo el cielo dejó escapar un suspiro mientras era llevada dentro del corredor. Para que el tiempo en que usara eso realmente llegara. Lo había preparado de antemano. Ella tenía la experiencia de atravesar por este misterioso corredor una y otra vez. Por eso siempre estaba pensando constantemente que tenía que prepararse para lo peor. Y también descubrió la respuesta durante su continua batalla como asesino de dioses. O tierra espiritual roja de Chane volando a la luna. Una píldora negra apareció de repente en la mano de Loquillian. La había llevado en secreto durante mucho tiempo. No era algo creado por los humanos, sino una medicina secreta de un inmortal. Era el mismo tema con la medicina que apareció en la misteriosa historia de Chane volando a la luna. Chane. Ese era el nombre de una diosa que cayó sobre la tierra. Ella era eternamente joven e inmortal cuando vivía en el cielo. Sin embargo, debido a circunstancias inevitables ella se trasladó a tomar residencia en la tierra y se convirtió en alguien con vida limitada. Un día su esposo, que era un héroe inmortal, también cayó a la tierra tal como ella obtuvo un maravilloso medicamento de eterna juventud e inmortalidad. Pero Chane lo monopolizó y volvió a ser inmortal y ascendió al cielo. Al final no pudo alcanzar el cielo y se estableció en la luna en medio del camino. Esta píldora tenía un efecto similar con la maravillosa medicina que le permitió a Chane ascender a la luna. Loquillian lo tragó en este momento. Su cuerpo estaba lleno hasta el borde con poder divino de vuelo y Loquillian se elevó en el espacio que parecía el universo.
Ella también ignoró el viento abortivo problemático y voló fácilmente. Su objetivo era por supuesto la salida del corredor, el campo de batalla de la guerra civil de Reyes Demonios donde su pequeño hermano la estaba esperando. La técnica de vuelo promedio no sería capaz de volar dentro de este corredor. Un viento especial era necesario. Por ejemplo, algo como la medicina maravilla que le permitía a alguien ascender a la luna, que era lo más parecido a otro mundo para la humanidad. Volveré enseguida, Godot. Conoce bien la grandeza de tu hermana mayor. Loquillian se jactaba. Su cuerpo estaba ardiendo. Esto también era el efecto de Chane volando a la luna, no, era el efecto secundario. Una gran hazaña como volar a la luna no podría lograrse sin quemar continuamente su poder mágico y su resistencia. Se convertiría en la última vencedora sin falta antes de que todas sus fuerzas fueran consumidas por completo. Loquillian voló en el cielo con determinación. Chi de Hanstal Boban chasqueó la lengua. Estoy siendo arrastrado a esta difícil cueva otra vez. Estaba contenido por el viento de absorción que rugía atronadoramente y siendo llevado a la profundidad del universo dentro del pasillo. Diferente del verdadero espacio exterior, podía respirar sin ningún problema. Sin embargo, no tenía ninguna intención de ser obediente solo por eso. Boban cantó las palabras de poder. Ábrete, puerta del inframundo. Reina del inframundo, la hermana mayor de la madre tierra, descendiendo al territorio del temible Ereshkigal, ahora es el momento en que supero la muerte. Lo hizo una vez más por la señora Aisa. Pero aunque no estaba dispuesto, tenía una larga relación con esa mujer. Esta era la quinta vez que era llevado al corredor de hadas. Naturalmente había pensado en varios planes de resistencia. El renacimiento del gobernante del inframundo del dragón y la serpiente Inanna. Observa cuidadosamente. Una esfera de luz negra azulada salió del cuerpo de Boban. De repente, se transformó en una gigantesca bestia demoníaca dragón. Su tamaño corporal era de casi 30 metros, y extendía sus largas alas con una solapa. Su escala de dragón era de color ágata negro. Sus afilados ojos de dragón eran de color verde esmeralda. HMPH. Qué raro usar esto en sucesión después de ayer. La mandíbula del dragón negro dejó salir la voz del marqués Boban. En este momento, el alma del fiero rey lobo estaba viviendo dentro del gran cuerpo del dragón. Y entonces, el cuerpo humano de Dehanstal Boban cayó en estado de muerte temporal y fue agarrado por la mano del dragón, la pierna delantera derecha. El alma fue separada del cuerpo y transformada en dragón. Era la autoridad dragón de otro mundo. Vámonos. Boban, quien se convirtió en un dragón, se sacudió el viento de absorción y comenzó a elevarse. Se dirigía a la salida del corredor, avanzando bajo su propio poder. No podía volar dentro del pasillo incluso usando la magia de vuelo de los sirvientes muertos. Lo sabía por sus experiencias pasadas. Pero, era una historia diferente si era el dragón negro que iba y venía entre el inframundo y el mundo de la superficie. Era la hipótesis de su sirviente que tenía un profundo conocimiento de la brujería. Por eso fue que el momento en que el corredor de hadas se abrió, Boban detuvo la resistencia inútil de inmediato y comenzó a aumentar su poder mágico. Con el fin de convertirse en dragón, incluso por un segundo más rápido y lograr su escape. Sin embargo, también había un problema bastante problemático. Para que termine en una situación donde mi propio cuerpo se convierte en una carga. El dragón negro avanzó mientras resistía el viento de absorción intentando arrastrarlo. La mano derecha del dragón estaba sosteniendo a Dehanstal Boban en estado de muerte temporal. Quizás debería confiarlo a alguien entre sus sirvientes muertos. No. Ese hombre debía estar esperando en la guerra civil de Reyes Demonios, en el último campo de batalla. Así, Kusanagi Godou lo presenció. Como desde el corredor de hadas, su hermana mayor Loquillian bailaba de regreso con el vuelo de una doncella celestial y el marqués Boban, que se convirtió en un dragón negro, saltó. No se puede hacer nada. Godou se encogió de hombros. ¿Quién pensaría que incluso prepararía contramedidas para cuando fueron capturados por ese corredor? Debía de ser porque ambos eran muy cautelosos contra la señora Aisa. Ahora solo podía cambiar su actitud. Para que este plan se desarrollara sin problemas, no era mi expectativa, aunque lo esperaba. ¿Qué pasa? Se puede pensar en esto como la continuación de la batalla de ayer. Este es un nuevo comienzo de la confrontación directa entre mi equipo y Godou contra el equipo de personas mayores. Donnie le guiñó un ojo al gruñón de Godou. Si derrotamos a los dos de allí, o los golpeamos hasta que no puedan moverse antes de patearlos en el corredor, entonces será nuestra victoria. Bueno, algo así. Yo me encargo de ese viejo. Oh Dios. Así que incluso tienes tu sensación tímida de asumir a tu hermana mayor. Sí, es una persona problemática, es solo una mentira. Pero estoy mejor preparado para asumir a ese viejo más que tú. Eso es todo. Tal vez eso es verdad. Entonces, vamos con ese plan. Terminaron su corta planificación a través del susurro. 4 campeones se reunían en el antiguo templo griego aplastado. El viento absorbente que entró en la grieta espacial, el corredor de hadas, se había debilitado considerablemente, calmándose a un suave nivel de brisa. Godou había llamado al guerrero en el momento en que vio la figura de la hermana mayor.
Eso era porque él sentía que él no tendría una oportunidad luchando con un intenso dolor de cabeza. William sonrió suavemente, mirando fijamente a Godot y Donnie. Por supuesto que esa sonrisa no provenía de un corazón afectuoso. Era la alegría de la batalla que hacía que la mujer que era difícil de agradar estuviera de buen humor. Y luego, en el cielo, un dragón negro seguía tranquilamente dando vueltas. Hizo eso mientras miraba con frialdad al grupo de jóvenes abajo. Su miembro delantero derecho estaba sujetando al dormido Marqués Boban. Era un punto débil obvio, o una apertura temporal de ellos. Supongo que lo sabré cuando trate de irme. Godot susurró simplemente y señaló con su dedo índice hacia el cielo. Un relámpago cayó desde la nube de truenos, apuntando al miembro delantero derecho del dragón. El noveno avatar, la cabra, fue fuerte. El poder de controlar el rayo y el corazón del pueblo todavía le pertenecían a Godot. Asterisco, Geo. 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 Asterisco. Los rayos caían sucesivamente y golpeaban con fuerza el gran cuerpo del dragón negro. Pero ninguno golpeó al Boban durmiente en el miembro delantero derecho. También parecía que el dragón estaba casualmente cubriendo su cuerpo. El dragón se deslizaba muy suavemente lejos de este lugar. Viendo una grieta que parecía una sonrisa en la boca de la fiera bestia demoníaca, Godot estaba convencido. Diciéndome que te siga. Godot en el suelo también sonreía ferozmente y comenzó a correr después del dragón volador. Me estás mostrando tu espalda, hermanito. Ups. Es mi trabajo ser el oponente del fundador de la secta Sama. Deseo que puedas acompañarme aquí. Cuando William llamó a la espalda de su hermanito, Salvatore Doni habló como para detenerla. Guerra civil de reyes demonios, esta era su última ronda. Godot lo pensaba mientras perseguía al Marqués Boban, que se convirtió en un enorme dragón. Se atrevió a excluir de su cabeza la posibilidad de luchar contra el sobreviviente de la batalla entre su hermana mayor y su autoproclamado rival. Parte 5. Había vastos prados alrededor de la mansión de Plutarco. En este momento, un vendaval estaba soplando violentamente en esta tierra. Incluso la lluvia con grandes gotas se derramaba, golpeando incesantemente en el cuerpo de Godot dolorosamente. La autoridad para invocar la tormenta, Storm Undran. Incluso con la transformación de dragón, la terrible autoridad del Marqués Boban no se vio afectada. Y entonces, jajaja. Finalmente ha llegado el tiempo para estar en contra de ti. La voz que salía de la mandíbula del dragón era también la voz poderosa de aquel viejo retorcido. Tu fuerza es evidentemente mayor que antes. Pero, has llegado a ser un calibre que puede satisfacer a Boban en seriedad, ¿o no? Voy a comprobarlo ahora. Si vas a estar contra mí, entonces quítate ese traje de muñeca y baja aquí. Godot le gritó al dragón que volaba con calma hacia el cielo de la furiosa tormenta. Tal vez estaba planeando observar cómo Godot haría su movimiento. El rey lobo, que fue transformado en un dragón malvado, iba y venía muy por encima de la cabeza de Godot. En primer lugar, no estás de pie en el suelo, ¿verdad? Por supuesto, tampoco me importará hacerlo. Pero solo si puedes soportar este mísero saludo de mi parte. Godot ya era incapaz de alcanzar al dragón negro que volaba. Se detuvo con la mirada aguda dirigida hacia el cielo. El suelo estaba lleno de lodo y era difícil de correr, y de todos modos, si esperaba, Boban seguramente vendría a atacar. Estaría en ofensiva con su espíritu de lucha lleno de fuerza y vigor. Esa era la personalidad constante de este anciano, cuyo acto era impropio para su edad. Relámpago. El relámpago cayó como lluvia pesada junto con ese aullido. Se parecía a la mandala de la espada divina que Rama y Lasmana usaban. En contraste con su discurso de saludo débil, era una hospitalidad realmente suntuosa. Godot podía pasar a través de ello usando el avatar de la velocidad de Dios. Pero, esta vez él, todo enemigo mío, tiembla de miedo ante el avatar de la victoria. Cantó la escritura de Beretragnai y usó el poder de la cabra. La energía del rayo dirigida a él sería un desperdicio si él la borrara o la hiciera pasar más allá de él. Godot empezó a reunir a todos. ¡Oh relámpago! ¡Oh relámpago! ¡Oh relámpago! ¡Oh relámpago! Unidse por mi causa, salvaguardadme de los inmorales. El aluvión de relámpagos cayó desde el cielo. Todos fueron absorbidos en el cuerpo de Godot. Incluso los relámpagos que debían golpear la tierra cerca en lugar de otro retorcieron su trayectoria y consiguieron ser absorbidos en el cuerpo de Godot rápidamente. Así, la energía acumulada se transformó en forma de media esfera. Una cúpula de luz blanca azulada de electricidad fue creada alrededor de Godot. Al principio su tamaño apenas podía cubrir solo a Godot. Pero, la cúpula se hinchó de repente y se convirtió en un tamaño que se parecía incluso al domo de Tokio. El dragón que se deslizaba sobre el cielo también tenía un cuerpo grande de clase de 30 metros. Si extendiera ambas alas completamente, parecería aún más grande. Una cúpula alrededor de este tamaño es necesaria para oponerse a ese cuerpo. Cucucucu. Realmente estás diciendo algo halagador, jovencito. Así que multiplicaste tu fuerza hasta mi nivel. Cuando Godot afirmó en el suelo, la enorme bestia en el cielo también expuso
A pesar de que ambos tenían la capacidad de manipular los rayos, la cabra de Beretragna era el más elaborado y sobresalía en técnicas de brujería. Sin embargo, lo que era crucial en la lucha de cabeza en la que ambos lados se enfrentaban desde el frente era el poder. El dragón negro extendió sus alas ampliamente y finalmente se detuvo en un solo lugar. Miró fijamente a Godot en el suelo y la cúpula de rayos. Finalmente pretendió participar en la competencia de poder. Esto podría ser curioso, pero ¿no es mejor dejar primero el exceso de equipaje? El miembro delantero derecho del dragón. Su palma seguía agarrando el cuerpo de un anciano. Por supuesto que era el durmiente de Hanstal Boban. Por ejemplo, puedes confiarlo a alguien entre tus subordinados. He pensado en ello. Pero, no es bueno. El viento soplaba ruidosamente con la lluvia cayendo fuerte. La fuerte voz del rey lobo demonio que se transformó en un dragón resonaba con reverberación que abrumaba esos sonidos ruidosos de la naturaleza. Después de todo, tienes una buena afinidad con mis sirvientes. Será insoportable si se les quita el equipaje que les confié. Así que recuérdase. El ejército de muertos al servicio del marqués Boban. Sin embargo, se convirtieron en eso no por sus propios deseos. Se sometieron a la autoridad del dios del inframundo Osiris que cambiaba a los muertos en esclavos, y le servían a regañadientes. Con el noveno avatar, la cabra, Godot podría conectarse a sus corazones. Podía llamarlos para que le prestaran su poder, y luchar contra Boban juntos. Incluso en la batalla anterior fue ayudado por ellos. Esa fue la razón por la que debía ser Godot quien luchara contra el rey lobo de Europa del Este en lugar de Salvatore Doni. Y entonces fue la razón por la que Boban no llamó ni siquiera a un solo sirviente esta vez. Así que no hay posibilidad de que ocurra una segunda vez, Incluso mientras murmuraba eso, los labios de Godot se retorcían ferozmente. Se hizo evidente con esto. Boban llevaba su cuerpo humano dormido incluso en esta situación. Como era de esperar, eso significaba que era un punto débil expuesto. Aunque no significaba que él tendría una ventaja por aprovecharse de eso, pero no había ninguna duda de que era una ventaja. Aquí voy, Kusanagi Godot. Sí. Voy a volcar la mesa sobre ti esta vez de seguro. El dragón negro empezó a caer. Godot se reunió con el ataque junto con la cúpula de electricidad. Fue finalmente el momento para el choque frontal. Finalmente puedo tener una competencia de habilidad con el fundador de la secta Sama. Salvatore Doni sonrió abiertamente. En el templo después que su aliado japonés y el anciano de Europa Oriental se fueran. En una posición que no estaba tan lejos de la grieta espacial, el corredor de hadas. El tiempo era el peor. El viento, la lluvia y el relámpago se convirtieron en una tormenta. El oponente al que se enfrentaba era el fundador de la secta, Luoao. En ese momento estaba poniendo su mano derecha silenciosamente hacia adelante, mientras su mano izquierda estaba tomando posición delante de su corazón. Ella no formó un puño con la palma abierta. Si un biwa, nt, laúd japonés, fuera colocado dentro de esas manos izquierda y derecha, seguramente se instalaría allí maravillosamente. Era una postura que podía pasar a atacar y defender en cualquier momento. Sus bellos ojos estaban tranquilos como un bodhisattva que había alcanzado el nirvana. Esos ojos miraban hacia Doni y ella hablaba. Rey de Italia. Anteriormente, yo había visto tu técnica aunque solo fuera por un poco. El fundador de la secta Luoao sonrió gentilmente. Entiendo, que ciertamente has mejorado en comparación con ese momento. Fufufufu. Ahora demuestra rápidamente los frutos de tu esfuerzo. Era una palabra encantadora de invitación. Doni inmediatamente lo percibió. Así que el fundador de la secta Sama vendrá como eso. El fundador de la secta estaba esperando. Para el ataque de Doni. Además, no solo por un ataque normal, sino por una hoja que estaba llena de Salvatore Doni que vendría hacia ella y cortar sus hermosas extremidades en dos. Y entonces, ella se encontraría con esa hoja de fuerza completa con una distancia en la anchura de un cabello. Aunque estaba en una forma diferente, esta era una táctica que también fue hecha por el príncipe negro Alec ayer y el marqués Boban antes de esto. Era la opción lógica exactamente porque sabían de la personalidad simple y clara de Doni, así como de sus tácticas. Bueno, Salvatore Doni usaba una espada mágica exactamente porque no podía defenderse incluso cuando venía el oponente. Sin embargo, no podía pretender ser tan duro como eso cuando el oponente era un compañero campeone. Sin embargo, Doni lo sintió vagamente. ¿Qué? Después de pasar por el combate mortal ayer y hoy, sintió que se acostumbró a ese tipo de ataque. Que incluso si la palma del fundador de la secta Luoao se desencadenara arriesgando su vida para interceptarla, lo superaría ileso esta vez con seguridad con su espada que había sido aún más pulida. Un pensamiento semejante surgió en un rincón de su mente por un breve tiempo. Doni inmediatamente dejó de pensar en cualquier cosa y se enfrentó al fundador de la secta Luoao distraídamente. Estaba libre de cualquier pensamiento inútil. Ningún esquema, ninguna intención, ningún pensamiento. Simplemente estaba dejando que todo su cuerpo y espada se movieran como corriente de agua. Esa era la espada distraída. También planeó lanzar una espada con aún más experiencia que ayer,
que incluso hace 30 minutos, pero bien, él no tenía ninguna intención de ser apuntado con eso. Donnie estaba sosteniendo su katana en su brazo derecho plateado, fruncido en su autoindulgencia. Su punta estaba apuntando al suelo con fuerza, incluso llamándolo una postura era demasiado bueno para ello. Estaba bien así. Cuando llegase el momento en que lo cortara, su brazo se movería por sí mismo. La espada se balanceaba. En este momento, los sentidos de Donnie y el ojo de la mente fueron pulidos al máximo, capturando todo al fundador de la secta Luoao. Ella también hizo uso completo del arte del ojo de la mente y buscó a tientas como Donnie vendría. Ella captaría el momento en que su ataque comenzara y lanzaría su golpe de palma derecha. Golpearía el costado de la katana de Donnie, con el fin de pulverizarla en trozos. Luego lanzaría el segundo golpe y daría el golpe final. Oh. ¿El fundador de la secta Luoao ha comido algo malo? Su temperatura corporal era muy alta. El poder mágico y la resistencia se quemaban ferozmente dentro de ella, su cuerpo majestuoso estaba siendo roído. Cuanto más larga estuviera el duelo, más agotada estaría. Mi corazón está en un estado claro y sereno. En este momento, los sentidos de Donnie estaban incluso tratando de tragar el arte marcial de Luo Quilian. Pero, esta gran mujer que era el gobernante del mundo marcial de repente frunció el ceño. Había cometido un error con mi hacer. Como pionero en este camino del arte marcial, esta experta le entrega la iniciativa al joven, donde me enfrentaré al ataque. Ciertamente que tampoco es un mal gesto. Sin embargo, en la guerra civil de Reyes Demonios de esta ocasión que ha llegado a la etapa final, para un movimiento como el que se muestra en una escena como tal, solo se puede decir que es como jugar seguro y también tosco. Ahora que dices eso, ciertamente eso podría ser así. Sí. Este es el momento en que debo agarrar la victoria con un ataque del soberano supremo que es digno de mí. Para que Luoao sea incapaz de notar inmediatamente que, yo también soy inmaduro. Tal vez esto también era una percepción de batalla. El fundador de la secta Luoao que parecía abruptamente sintiéndose mal de repente dejó salir con espíritu de lucha. El poder de Baja que mora en mi cuerpo, ahora es el momento de convertirse en el movimiento que alcanzará a todo el mundo por todas partes. Donnie fue, con los ojos muy abiertos. El poder de la autoridad, poder divino de Vajrapani, se convirtió en un aura dorada que brotaba del cuerpo entero del fundador de la secta como un torrente. Vestida con el resplandor supremo, murmuró la hermosa chica celestial del arte marcial. Rey de la espada, golpea tu espada al mismo tiempo cuando suelte mi palma. Tu hoja y mi palma, que técnica y fuerza será la vencedora, es un duelo. Ajaja, un enfrentamiento frontal. Era la fuerza que hacía que todas las tácticas se convirtieran en nada. Pero, Donnie se rió levemente. Dejando su cuerpo moverse como el flujo del agua era la espada de la mente en blanco. Y entonces, montando este flujo en este momento era, lo más natural. Eso, es genial que sea fácil de entender. Donnie cortó con un golpe diagonal desde abajo. Era una hoja que debía cortar incluso a un dios en dos. Lo que Luo Quilian chocó con esto fue una palma recta empujada desde el centro. Añadida con el aura de oro que surgió desde todo su cuerpo. Katana y mano desnuda, estaba a la razón que la katana con su alcance más largo llegaría primero. Pero el fundador de la secta Luoao tenía una parte adicional, que era su aura de oro. Eso chocó con la katana. En ese momento, la luz dorada se convirtió en un puño gigante. Sí. Se transformó en un puño cerrado que era tan grande como la figura del fundador de la secta Luoao y perforó la espada de Donnie que estaba trazando la línea diagonal desde abajo, desde el frente. Baja y la espada mágica de plata se disputaron entre sí, y el último fue derrotado. La katana se rompió en pedazos y se convirtió en fragmentos innumerables, cayendo sobre la pavimentación de piedra. El puño de Luo Quilian siguió recto como una bala hacia el corazón de Donnie que perdió su arma. Su último golpe de espada fue derrotado. Donnie estaba asombrado. Sin embargo, el rey de la espada no detuvo su brazo derecho plateado. No era una acción que provenía de su corazón o de su cabeza, sino que el arte de la espada que había pulido movía automáticamente su brazo. En el momento en que su ataque diagonal fue aplastado, su brazo derecho formó una mano de espada y golpeó. Apuntó al puñalazo de Luo Quilian. Eso era una hoja con la palma derecha de Donnie que se transformó en la espada mágica en sí. La técnica de transformación de espada mágica que no podía ser utilizada hasta ahora sin un objeto como objetivo, superó esa limitación. En el momento crítico en el que el enemigo más fuerte se interpuso en el camino, la autoridad de Donnie finalmente entró en una nueva etapa. El caballeroso rey oriental y el rey de la espada de Italia, sus dos manos se golpearon la una a la otra. Parte 6. Resultó que la mano de Luoao estaba bloqueando la mano espada de Donnie. Eran iguales en poder. Continuaban empujándose el uno al otro de un lado a otro. Si la palma estuviera ligeramente empujando hacia adelante, entonces la mano espada empujaría hacia atrás. Si la mano espada empujara ligeramente hacia adelante, entonces la palma empujaría hacia atrás. Mierda, Donnie gimió al intentar cortar la palma de la mano del fundador de la secta.
El cortar en dos todo lo que tocaba era el verdadero valor de la autoridad, brazo plateado el destripador. Pero ahora la mano espada de Donnie, que era de plata brillante, estaba firmemente en contacto con la palma del fundador de la secta. Sin embargo, no pudo cortar la esbelta mano de la belleza. En realidad, la mano de los dos no estaba directamente en contacto. Todo el cuerpo y la palma de Loquillian estaba protegido por el aura del poder divino de Vajrapani. Ese resplandor dorado estaba bloqueando la mano espada de Donnie. Fufufufu. Rey de la espada. Loquillian sonreía encantadora en medio de la competencia de fuerza. Primero es crucial para ti cortar mi fuerza de palma. Si no puedes hacer eso, entonces es solo un sueño dentro de un sueño cortar el precioso cuerpo de Luoao. Puedes hacer eso. Te lo mostraré. La palma que estaba llena de fuerza hercúlea que sacudiría incluso a la montaña Taizanmi y la espada mágica que debía cortar todo. Esto no era solo un choque entre la técnica, sino también entre la autoridad. El poder Vajra y la espada mágica se enfrentaron de frente, se trataba de una contienda sobre cuál poder divino se tragaría al otro. En este momento todavía estaba siendo competido, pero si un lado se desmoronara eso sería el final, el fundador de la secta sobrenatural se dividiría en dos, o Salvatore Donnie sería aplastado por la fuerza. El duelo se decidiría en un instante. Y entonces, la palma del fundador de la secta empezaba gradualmente a avanzar. Cada vez tenía más éxito en empujar la mano. Espada de Donnie. ¡Da! Donnie discernió su propia inexperiencia. El poder de Vajra del fundador de la secta Luoao estaba por encima del nivel de su espada mágica. Por eso su mano espada estaba siendo empujada hacia atrás. Incluso si ambos fueran campeones, estaba claro que Loquillian era la que tenía más poder mágico en su corazón y cuerpo. Esta diferencia vino desde eso. Aún así, algo que no puedo cortar, es algo que absolutamente no permitiré. Tonto. Simplemente no permitir es algo que incluso un niño puede hacer. Por supuesto, no es solo eso. Donnie tenía un factor de suerte. Algo dentro del cuerpo de Loquillian estaba consumiendo ferozmente su poder mágico y su energía. Estaba continuando incluso ahora. Tal vez ella realmente había comido algo malo. Podría ser el efecto secundario de una medicina extraña. Debe ser por eso. Ella estaba, ligeramente, apurando el duelo. Todo su cuerpo y su alma se derramaron en su palma apuñalada para empujar la mano espada. Por eso, no notó la razón por la que Donnie estaba aumentando su concentración. Dejó de lado su concentración muy concentrada. Lo que recibió fueron los innumerables fragmentos de metal esparcidos por los alrededores. Los restos de la katana que el fundador de la secta Luoao rompió justo ahora. Un objeto que una vez se transformó en espada mágica se volvería una espada mágica una vez más cuando recibieran el pensamiento de Donnie. Era algo que rara vez hacía, pero en realidad un control remoto desde lejos también era posible. Los fragmentos de katana eran más de 100. Todos de repente se levantaron del suelo y asaltaron directamente al fundador de la secta Luoao. Vaya. La más exaltada doncella del mundo marcial fue sorprendida con admiración. Porque más de 100 fragmentos atacaron como una bala de escopeta desde abajo. Sin embargo, no podían esperar perforar el aura Vajra que la rodeaba. Después de todo, eran solo un ataque de sorpresa controlado a distancia utilizando pequeños fragmentos. Su poder era escaso en el mejor de los casos. Pero, su choque se conectó en una ligera apertura. El poder que echaba en su palma vaciló por un instante. Oh brazo de Noada, concédeme la espada de la victoria. Donnie usó su nano espada plateada para barrer la palma apuñalada del fundador de la secta, Luoao, a un lado. Mi palma. ¿Qué tal con esto? Donnie empujó con la mano la espada hacia el sorprendido experto. El empujón apoyado con toda su fuerza finalmente separó el aura de Vajra y arrancó el plexo solar de Loquillian. Era el punto vital más grande del torso que era igual al corazón. La mano derecha de Donnie se estiró hacia adelante, dedo índice, dedo medio, dedo anular, dedo meñique. Todos estaban empapados de sangre hasta su segunda articulación. En el momento en que fue apuñalada, el fundador de la secta saltó como una pantera y apenas lo evadió. Por eso Donnie no pudo perforar hasta su muñeca. Esta es, una respuesta. Por fin se dio cuenta de que el poder divino de la espada mágica era derramado. Cuando Donnie murmuró así, el fundador de la secta Luoao mordió sus labios en humillación. Pero, inmediatamente llamó a un talismán ardiente en su mano izquierda y ella inmediatamente lo tragó. Parecía que estaba aplicando algún tipo de arte de protección dentro de su cuerpo. El cuerpo del fundador de la secta que debió haberse cortado en dos no apareció allí. Pero eso no significaba que fuera capaz de sellar completamente el efecto mágico de la espada de Donnie. El humano trascendente que dominaba tanto el arte marcial como la magia hasta el extremo estaba tambaleándose en sus piernas y se derrumbó hacia adelante. Sin embargo, como se esperaba de ella, incluso al colapsar el fundador de la secta saltó. En la cosa que estaba cerca, la grieta espacial. En lugar de acabar con Donnie, eligió el camino de viajar al mundo desconocido usando el corredor de hadas.
a pesar de que sería un viaje en el que no sería extraño para que ella sufriera la muerte de un perro en cualquier momento debido a la herida de la espada mágica. ¡Qué dolorosa perdedora! Donnie murmuró. Yo también no puedo hablar de otras personas, pero esa persona también es algo. Pero, como se esperaba, incluso Salvatore Donnie no tenía el poder de recambio para perseguirla. Estaba muy agotado debido a la batalla consecutiva desde la noche anterior y la feroz batalla de ahora. Donnie se agachó impotente. Tenía que descansar un poco en preparación para la última batalla contra Kusanagi Godou o el Marqués Boban. El dragón negro asaltó desde el cielo tempestuoso. Su objetivo era, por supuesto, Kusanagi Godou. Sin embargo, la energía eléctrica que se había convertido en una mitad de la cúpula tan grande como la cúpula de Tokio estaba protegiendo a Godou. El dragón cargó directamente. El impulso de la inmersión de la nariz y el peso del enorme cuerpo negro se estrellaron con Boun. La pared defensiva de electricidad de alguna manera se empujó contra el cuerpo del dragón que cayó a gran velocidad. Las chispas de relámpagos crepitaban y se dispersaban para quemar y quemar. Los ataques de rayos blancos azulados golpeaban continuamente a la presa capturada incesantemente. Sin embargo, el dragón negro se rió con la voz de Boban. Avanzaba gradualmente hacia adelante, tratando de atravesar la cúpula de electricidad de esa manera. Ja ja ja. Esto es un hormigueo muy agradable. ¡Qué viejo enérgico! Esta vez imita a un luchador profesional. Presa de cuerpo volador. Combate a muerte de explosiones de electricidad mordaces. Godou sonrió irónicamente y gritó con palabras inadecuadas para una batalla entre compañeros asesinos de dioses. Boban también se reía de emoción. Ese era el resultado de los dos cuyos sentidos estaban muy alejados de la gente normal. Además, Boban igual a Dragon, todavía llevaba su cuerpo humano dormido en su pierna delantera derecha. Pero el hombre que llama la tormenta del este de Europa era también un gobernante de los relámpagos. Incluso el ataque continuo de rayos que intentaba atormentar el cuerpo grande del dragón sin pausa, fue resistido usando su autoridad. Con habilidad dirigió la energía del rayo atacando su cuerpo como un pararrayos. El cuerpo humano de Boban en la pierna delantera derecha también estaba todavía intacto, no fue golpeado ni siquiera por una sola chispa. Como era de esperar, algo como esto todavía es difícil de afectarle. Te devuelvo esas palabras. Cucucucu. Al ver cómo ambos poseemos un poder similar, debemos luchar con algo más que eso. Godou, quien estaba de pie en el centro de la cúpula de electricidad, y el dragón negro tratando de empujarlo a un lado. Ambos eran compañeros que poseían un poder diverso. También, aunque era un hecho que ambos lados no querían reconocer, pero ambos eran también gente con intuición animalista llamativa como asesinos de dioses bestias. Y entonces, el dragón estaba estirando la red defensiva de electricidad como caucho mientras gradualmente, poco a poco, se acercaba a Godou, quien estaba de pie en el suelo. Su feroz mandíbula se abría ampliamente. La boca estaba llena de dientes afilados como una espada que se alineaba. Godou podía incluso vislumbrar el parpadeo de las llamas que se escapaba desde dentro de su garganta y él inmediatamente discernió. El tiempo para jugar con los rayos ya había terminado. Si el enemigo deseaba un monstruo pro luchador, él también traería un oponente adecuado para ello. Porque uno no puede acercarse con facilidad, derriba el martillo por la ofensa de romper el contrato. El relámpago que formaba la cúpula gigante, convergió en un punto. El punto de convergencia estaba justo delante de los ojos de Godou. Y luego, el rayo convergido instantáneamente se convirtió en una llama negra y llevó a cabo una transformación en una bestia gigante negra de inmediato. Era el quinto avatar de Beretragná, el jabalí. ¡Oh! El jabalí aullaba mientras miraba hacia el dragón que venía volando desde el cielo, y cargó ferozmente con su cabeza. Era una verdadera carga loca. ¡Fu! Estás criando una bestia rara, Sin ser perturbado en absoluto por la manifestación repentina de la bestia divina, el dragón negro igual a Boban, chocó su cuerpo con el jabalí. Fue una colisión entre compañeros gigantes bestias negras. Debido a la monstruosa fuerza y el tamaño de ambos lados, el aire y la tierra temblaban ferozmente. Además, el jabalí de Beretragná tenía un tamaño de alrededor de 20 metros en total. En el otro lado el dragón estaba a unos 30 metros en total. Sin embargo, la raza de los dragones también tenía una larga cola. Parecía que ambos lados eran casi iguales en forma aparte de eso, pero el dragón agarró al jabalí y le mordió el cuello. Además, no estaba usando su pierna delantera derecha porque seguía agarrando el cuerpo humano de Boban. Ese lado es más fuerte en el poder. Godou fulminó con la mirada al dragón. La diferencia de habilidad con el veterano campeón de muchas batallas se convirtió en la diferencia de poder tal cual era. ¡Gaache! Boban expresó la ferocidad de su alma, no con palabras, sino con un rugido. Debido a eso separó su colmillo del cuello del jabalí, pero el dragón inmediatamente respiró una llama feroz desde su boca abierta. ¡Oh! El feroz jabalí hizo un fuerte sonido que sonó como si estuviera llorando. Sin embargo, yo ordeno como rey. Godou encontró una oportunidad en vez de ver la figura de su retén que estaba en un apuro.
para convertirte en mi lanza. Ven, Lancelot du Lac. El caballero blanco que debía aferrarse a su señor como un espíritu protector. Finalmente se encontró con Godot hace unos minutos. Con el fin de luchar junto con Godot que se movía de un lugar a otro en las regiones apartadas del mundo astral, se convirtió en un cuerpo espiritual y siguió el mismo camino bajo su propio poder. Ahora era el momento en que debía ser lanzada a la batalla. Usa esta katana. Entendido. Godot agitó su mano derecha y la espada divina, Ama no Murakumo no Tsurugi se manifestó en el aire. El rayo blanco lo agarró rápidamente y voló hacia el dragón negro. No era otra cosa que el dios de la guerra Lancelot quien estaba vestido con armadura blanca espoleando a un caballo blanco. Su habitual lanza se puso en la silla de su amado caballo, y con la mejor espada divina de Japón en la mano. Ella voló en un instante, hacia el dragón que sostenía el llanto y el chillido del jabalí. Y luego con un corte de la espada divina, el miembro delantero derecho del dragón fue cortado desde su muñeca. ¿Qué? La voz del marqués Boban salió desde la mandíbula del dragón negro. El miembro delantero derecho cortado seguía sosteniendo el cuerpo humano del viejo marqués dormido. Lancelot era el enemigo natural de la raza de dragones. Era su punto fuerte cortar dragones malvados. Además, Ama no Murakumo no Tsurugi era una espada divina que salió del cadáver de la serpiente demonio, Yamata no Orochi. Podría decirse que era una hoja que estaba hecha del mismo material que la carne sólida de la raza de los dragones. Por eso, podría cortar fácilmente un brazo de dragón como este. Mi brazo fue cortado. Como era de esperar, el cuerpo humano del marqués era el punto débil. Fue solo por un instante, pero el dragón negro igual a Boban, su atención fue desviada. Era la llegada del tiempo para que Godot saliera con una apuesta grande donde se hundiría o nadaría. Ven a mi lado, por el bien de la victoria. El herido, jabalí, desapareció. Godot puso el último jaque mate. Oh sol inmortal, préstame un corcel rápido y brillante. La luz del sol brillaba desde el cielo oriental. Nubes de truenos negros se amontonaban la una a la otra, y el fuerte viento y las fuertes lluvias coloreaban el gris cielo gris para hacerse aún más oscuro. Sin embargo, el tercer avatar de Beretragná, el semental blanco, llevaba el sol aquí. El resplandor emitido entre las nubes se derramó directamente al suelo, se convirtió en un espeso pilar de luz y tragó al dragón negro. ¡Oh, oh, oh! Gritó el marqués Boban. Dentro del pilar de sol, el gran cuerpo del dragón ardía. La conflagración que se debía comparar con una llamarada del sol envolvió su cuerpo entero, así que no se quemó inmediatamente. El malvado dragón salvaje estaba resistiendo el resultado de quemarse hasta la muerte. Rugió furiosamente, aumentó su poder mágico desesperadamente, y luchó por salir del pilar de luz. Sin embargo, el dragón que luchaba y arrasaba fue carbonizado desde la extremidad de sus 4 miembros, y comenzó a desmenuzarse en pedazos. Le tomó varias decenas de segundos hasta que todo su cuerpo se desmoronó en cenizas. Godot apretó fuertemente el puño mientras lo observaba con sus propios ojos. Fue el momento en que Kusanagi Godot ganó contra el rey demonio de Europa del Este con seguridad esta vez.